Bienvenidos, bienvenidas todos a este episodio de nuestro podcast Vitalízate, conviértete en una persona vitamina. Sean todos y todas bienvenidos y bueno, quienes estén viendo ya el episodio o escuchándolo después, pues bienvenidos también. Y hoy estamos de lujo porque tenemos a esta persona maravillosa. Tenemos a esta persona que es psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar, coach ontológico, apasionada del desarrollo humano, una esposa y mamá extraordinaria y bueno, una calidad de persona que yo me siento honrada y privilegiada de tenerte aquí, Cris. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. No, al contrario a ustedes, muchas gracias. La verdad es que yo también me siento muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes, pudiendo compartir. Te agradezco mucho la presentación. Siempre me siento muy comprometida cada que me presentan, porque yo digo, pues sí, hay que representar todo eso tan lindo que dicen de nosotros y bueno, pues que si lo ves en mí, también está en ti. Entonces, eso es más que otra cosa, es un reflejo. Y pues bueno, contenta porque al final creo que compartir acerca de salud, hablar de cómo concientizarnos, de cómo tener una vida mejor, siempre será prudente, pertinente y sobre todo necesaria, ¿verdad? Así es, la verdad es que es algo que creo que todos estamos buscando a final de cuentas. Y bueno, me encantó que este tema que eligiéramos abordar el día de hoy con respecto a la importancia de la neuronutrición en el bienestar, me parece súper interesante porque escuchamos mucho por ahí todo este tema del neurodesarrollo, la neuronutrición, todo eso, pero a veces no sabemos de qué va. Y lo que sí todos sabemos es que queremos tener un bienestar, ¿no? O sea, como vivir en ese bienestar. Entonces, me parece que por ahí podemos empezar como en este tema de cómo podríamos reconocer, Cris, que estamos, que en nuestra vida hay bienestar, que estamos viviendo en bienestar. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, importante decir que el bienestar es algo que cada quien definimos porque creo que le ponemos cuotas distintas a lo que nos genera bienestar. Pienso, por ejemplo, en esta rueda de la vida, que seguramente con muchos de ustedes conocen porque es un ejercicio muy común que se hace en desarrollo personal, en donde tú tienes que poner, pues, una calificación a diferentes áreas de tu vida. Está el área económica, el área también emocional, relaciones interpersonales, espiritual. Y esto que hacemos es un claro reflejo de que cada quien le da prioridad a cosas diferentes, pero bienestar podría como definirse como este equilibrio entre estas áreas. Y hablando de equilibrio, no significa que todas tengan que tener 10, porque creo que justo hoy en día vivimos un poco esta confusión de creer que el bienestar es 100, 100, 100, ¿no? De que todo lo hagamos perfecto. Y justo creo que es todo lo contrario. Aprender a lidiar con la imperfección, aprender a lidiar con que, pues esto, la vida es como una una carretera, llena de baches, ¿no? Que a veces nos llevan hacia abajo y a veces nos llevan hacia arriba, pero nunca perdiendo de vista que lo que buscamos es el bienestar. Y creo factor importante el hecho de saber que viene desde adentro, ¿no? Que si bien hay ciertas cosas en el exterior que nos brindan cierta homeostasis, ahorita vamos a platicar cuáles son esas cosas, pero también es cierto que al final del día lo que más bienestar te va a generar es que dentro de ti tengas una buena relación contigo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y fíjate que ahorita que comentas todas estas áreas de la vida y que a veces justo el que estamos buscando que todas estén en 100, como decías, a veces eso nos genera un estrés, ¿no? Y a veces el vivir en estrés pues nos trae alejarnos justo de ese bienestar. Entonces, ¿cómo es que impacta químicamente el estrés en nuestro cuerpo, Cris? Pues esa es una pregunta súper interesante porque sí, justo, no solo es que nos estresamos y estamos de malas, es que dentro de nuestro cuerpo también están sucediendo cosas químicamente hablando que van a tener un impacto muy profundo en nuestra salud. Creo que es el tema del día de hoy, ¿no? De cómo también estar saludables. Les platico un poco. Resulta que cuando nosotros nos sentimos estresados, generamos una hormona que se llama la hormona del cortisol. El cortisol es una hormona que nos ayuda a dejar como prioridad más importante nuestras la respiración, empieza a latir nuestro corazón más rápidamente para que nosotros podamos huir. Resulta que
es como si al cerebro se le mandara una señal de estado de alerta. Me siento en peligro, entonces empiezo a generar cortisol y eso hace que mis funciones primarias las deje como centrales y como que las otras las dispersa. Y entonces nosotros podemos, si se fijan, entonces, por ejemplo, si fueras por la calle y alguien te jala la bolsa, entonces se dispara el cortisol y tú empiezas a correr y empiezas a ver cómo sobrevives. Entonces, esa es como la función principal del cortisol. Pero resulta que muchas veces el estrés no solo nos lo generan factores externos, también nos lo generan factores internos. Por ejemplo, el solo hecho de tener un pensamiento disruptivo, un pensamiento que nos lleva a ansiedad, eso dispara el cortisol y hace que sintamos esas mismas, tengamos esas mismas sensaciones y químicamente lo que pasa es que entonces tú generas cortisol, pero cuando nosotros permanecemos estresados, que es el caso de la mayoría de las personas, porque pues no me dejarán mentir aquí todos que pues la vida demanda muchas cosas. Tan solo el WhatsApp, cuánto estrés nos genera, porque dices, tengo 20 sin leer y tengo que responder y los correos electrónicos y tengo un buen de pendientes, más tus pendientes de la casa y todo lo que pues implica, ¿no? La vida de una persona. Entonces vivimos constantemente estresados. ¿Y cuál es la noticia? Que entonces vivimos constantemente produciendo cortisol. Entonces el cortisol lo que hace es que inflama. Cuando permanece, cuando se vuelve crónico, hay inflamación y esta inflamación provoca que nuestro intestino se vuelva más permeable de lo que debería. Y entonces el intestino permeable hace que por estas cavidades que se vuelven mucho más gruesas, pues corran sustancias que no deberían, tóxicas principalmente, en todo nuestro torrente sanguíneo y pues llega hasta nuestro cerebro y entonces ahí hay una inflamación, microinflamación que lleva a diferentes padecimientos, desde ansiedad, depresión, también hoy se asocia, por ejemplo, autismo, ¿no? Esta pequeña inflamación también la asocia con el tema de niños autistas, o sea, imagínense. Y como eso, bueno, también enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson, demencia senil. Entonces, pues sí es importante que nosotros podamos tener como mucho, pues sí, mucha conciencia de que no solamente tenemos que controlar el estrés que genera el exterior, ¿no? El ir en el tráfico, también lo que estamos pensando, porque al final el cortisol, una vez que está muy alto, ¿cómo puedes tú identificar que tienes el cortisol alto? Pues bueno, que no puedes dormir, que tienes insomnio, que te dan muchos dolores de cabeza, migrañas, que de repente dices, oye, pero no tengo nada, o sea, estoy tomando agua, bueno, migrañas también. Y cuando lo tenemos muy bajo, que también sucede que cuando nosotros vivimos con estrés crónico, entonces ya nos quemamos todo el cortisol de nuestro organismo y entonces eso hace que nosotros estemos súper cansados, como depresivos, que no tengamos ganas de hacer nada, súper somnolientos, porque el cortisol tiene que estar regulado, tiene que estar en cierta medida, ¿no? Porque al final, acuérdense, el cuerpo lo que está buscando todo el tiempo es homeostasis. Yo siempre les pongo el ejemplo de cuando, por ejemplo, vamos a una presentación de negocio y está el aire acondicionado súper fuerte, que de repente, ¿qué pasa? Nos dejamos de concentrar porque lo único que quiere hacer tu cuerpo es buscar la solución de cómo sentirte otra vez como en esa misma temperatura, en ese mismo equilibrio que tu cuerpo responde como normal, ¿no? Entonces empiezas a decir, ay, no traigo un suéter, Sí, ay, que para me le va. bajar al aire. Y así empezamos, porque al final el cuerpo lo que está buscando es reequilibrarse nuevamente. Qué increíble y qué interesante, ¿eh? O sea, cómo el cuerpo por naturaleza busca, ¿no? Regresar a ese equilibrio, pero seguramente pues hay algunas herramientas, ¿no? Que podemos utilizar como para ayudarle, ¿no? Para ayudarle a regresar a ese equilibrio. Y bueno, pues yo te he escuchado en varias ocasiones hablar de temas como la gratitud, como eso como que nos puede sacar, ¿no? De un estrés y de lo que nuestra mente se está yendo y nos puede regresar a este momento y algunas otras. ¿Cuáles otras nos podrías compartir como otras herramientas, además del tema principal que vamos a hablar ahorita, que es el tema de este podcast, pero como qué otras herramientas podemos tener así como prácticas para poder ayudar a nuestro cuerpo con ese estrés? Bueno, algo muy importante es la respiración. Nosotros, pues todo el tiempo estamos respirando, pero no lo hacemos de forma consciente, que realmente llegue hasta el fondo de hasta nuestro estómago y que lo saquemos
eso nos ayuda mucho a volver a tomar conciencia del aquí y del ahora. De repente, lo que decías, ¿no? De repente estamos súper estresados, estamos, no sé, en el medio del tráfico, y tenemos que llegar porque ya es la hora de la comida y no tenemos nada preparado, entonces nos ponemos de muy mal humor, se eleva el cortisol y entonces empieza, ¿no? Todo este proceso químico que les acabo de platicar. Pero si tú te detienes unos segundos, yo le llamo volver a tu casa, ¿no? Te detienes unos segundos, conectas con tu respiración, algo tan sencillo, y entonces vuelve la paz, vuelve la tranquilidad y vuelves al aquí y a la hora. Porque ¿qué pasa? Acuérdense, estar mucho tiempo, nuestros pensamientos cuando están mucho tiempo en el pasado nos generan depresión, ¿no? Cuando siempre estamos, es que si yo hubiera, y es que pues yo no hubiera hecho esto y me hubiera ido mejor, es que si hubiera tomado este trabajo, y es que si no le hubiera contestado así aquella vez, o si hubiera contestado el teléfono, ¿no? Estados depresivos, cuando pasamos mucho tiempo así, en esa conversación. Y lo mismo pasa al futuro, cuando nosotros decimos, y es que, ¿qué tal que el próximo mes no me alcanza para la renta? Y es que, ¿qué tal que yo decido hacer esto y no funciona? ¿No? Estos pensamientos catastróficos, eso nos mantiene en ansiedad constante. Entonces, un gran regalo que nos podemos hacer todos los días es volver al aquí y a la hora, porque lo único que existe realmente es este momento. Y háganlo ahorita, ¿no? Los que están aquí, los que estamos conectados aquí. Y si tienen preguntas, ahí nos van preguntando en el chat también con mucho gusto, porque creo que lo padre y lo interesante es que lo podamos ir haciendo como muy, muy dinámico y saber pues también ustedes qué piensan. ¿Lo practican, no lo practican? Y hágalo. Y simplemente eso te da una quietud, una calma que baja los niveles de cortisol. Esto hablando con lo que puedes hacer con tu cuerpo, ¿no? Porque ahorita vamos a entrar en materia de todo lo que podemos hacer también, de lo que comemos, o sea, no solo es lo que pensamos. Y creo también muy importante que sí, imagínense, nosotros tenemos 65,000 pensamientos todos los días. De esos 65,000 pensamientos se dice que el 95% de esos pensamientos son repetidos del día anterior y lo más cañón es que negativos. Entonces imagínense cuánto cortisol gratis nos estamos, ¿no? Aventando. Está padrísimo porque pues se trata a final de cuentas de darnos cuenta, ¿no? De darnos cuenta. Y bueno, me parece un gran regalo este que nos compartes ahorita, Cris, el, a ver, paremos y respiremos y darnos cuenta, ¿no? Y démonos cuenta de qué estamos pensando. Y algo que se me hace bien bonito es que tenemos en nuestro propio cuerpo, tenemos como la manera de identificar si estamos pensando justo en el pasado o en el futuro. Como tú nos dices, pues si nos estamos sintiendo preocupados o angustiados o tristes o con miedo o algo, o sea, no estamos conectados con ese bienestar, ¿qué estoy pensando? ¿Y cómo me puedo parar a reflexionar? Pues con esa respiración que nos estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puras pepitas de oro para que estemos regresando todos al bienestar. Y bueno, pues ahora sí, hablando ya del tema de este episodio de hoy, con respecto a la neuronutrición, ¿cómo es, Cris, que la neuronutrición nos puede ayudar a combatir los estragos del estrés? ¿Cómo? Fíjense que van a estar escuchando muchísimo todo estos nuevos conceptos de tanto microbiota, neuronutrición, porque cada vez hay más personas con padecimientos. No sé si, por ejemplo, ustedes han escuchado ahora personas que nos dicen, seguro les ha pasado con alguien, de que es que me siento súper cansada, mareada, tengo dolores de cabeza, tengo mucho sueño en el día, no rindo lo suficiente, me duelen las articulaciones, pero ya he ido con diferentes especialistas y no saben qué es. Así empiezan muchos de estos, las enfermedades que a veces son de difícil detección y que tienen muchas veces autoinmunes, que tienen mucho que ver con lo que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, como cada vez hay más casos como eso, así como por ejemplo el autismo, que también tiene relación con esto, imagínense, uno de cada 34 niños en Estados Unidos es diagnosticado con autismo. Entonces, claro que muchas personas especialistas en estos temas han profundizado y se han dado cuenta que mucho de lo que sucede está en lo que comemos. Y se le llama neuronutrición porque nosotros para estar bien también tenemos que alimentar nuestro cerebro. Pensamos que alimentamos a nuestra pancita y que de ahí todo sucede, pero resulta que el cerebro y el intestino están conectados. Entonces, todo lo que pase por tu estómago va a tener un impacto en tu cabeza, va a tener un fuerte impacto en tu conducta. Por ejemplo, en el caso de los niños también, ¿no? Si ves tú que se porta súper mal, que está irritable, que no duerme bien, y a veces normalmente lo asociamos a es que es su personalidad
y muchas veces no, a veces tiene solución en lo que le estamos dando de comer a nuestros niños y pues lo mismo con los adultos. Yo les digo, pues esto es para todos, a todas las edades, tener mucha conciencia de lo que es neuronutrirnos. Híjole, eso está súper impactante porque cuántas veces no la alimentación que tenemos, pues es por hábitos, ¿no? Incluso pues la que le damos a nuestros hijos, a los niños, pues es por hábito, ¿no? O sea, toda la vida, ¿no? En casa pues se desayunaba cereal, ¿no? Conozco por ahí a alguien muy cercano que tú conoces muy de cerca que desayunaba Choco Crispies todos los días. ¿No? Y Qué así, o cañón. sea, que dices tú, pues por hábito, por costumbre, ¿no? Yo pues me acuerdo que mi mamá nos daba así de que un licuado que tuviera, o sea, imagínate para empezar el día, ¿no? Así el plátano y el no sé qué y el no sé cuál y una bomba, ¿no? Y así vete a la escuela y ahora A ver. funciona bien en la escuela. Y dices, o sea, hoy que sabemos más de esto, de estos temas, pues es como, cómo forzábamos el cuerpo a, pues, a funcionar, ¿no? Pero la cosa es que hoy por hoy, pues muchos no sabemos y comemos que pensamos que pues lo que comemos está bien y ahí es, no nos estamos dando cuenta de cómo nos está impactando en ese bienestar. Entonces, qué maravilla que hoy tengamos esa información y que hoy nos puedas ayudar, Cris, a entender un poquito de esto que se escucha mucho por ahí de el eje intestino-cerebro, ¿no? O sea, se escucha mucho este concepto que pues a lo mejor no lo tenemos muy claro, pero que creo que si le encontramos el de qué trata, sí podemos ayudarnos muchísimo y ayudar a muchas personas a que estén en mayor bienestar. ¿De qué va esto del eje intestino-cerebro, Cris? Te platico. Y dices algo muy importante. Siento que definitivamente muchos repetimos patrones de forma inconsciente que ni siquiera nos cuestionamos. Y yo antes que estaba solamente muy metida en temas de emociones, yo decía patrones emocionales, ¿no? De cómo nos aprenden a resolver un problema, a vincularnos afectivamente de una forma u otra, con el error, en fin, mil cosas. Pero también en la comida lo hacemos, o sea, súper cierto que yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez tenemos esa imagen en nuestras cabezas de estar desayunando cereal. Si bien yo en mi casa no era tanto, pero sí cuando iba a casa de mi abuelita y que estaba el cerealito y todavía le ponía una cucharadita de azúcar mi abuelita, decía para que desayune rico y un platanito, ¿no? Entonces, Ajá. Y al tu final, chocomilk. claro. Ajá, sí, 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 sí. A mí nada más porque el chocolate no me gustaba, sino yo creo que también me tocaba el chocomilk, ¿no? Entonces, sí, cierto, ¿no? Repetimos patrones, creo que estamos en una época muy importante porque con tanta información, tanta globalización, información importante llega a todos nosotros, creo que esto es muy valioso. Y además también, bueno, un punto sí importante es que hoy los alimentos no tienen la misma calidad que tenían en el pasado. Hoy somos tantos humanos que está sobreexplotada nuestra tierra, que no se le dan los tiempos de maduración a las frutas, verduras, a los animales, ¿no? Se les inyectan muchas hormonas para que produzcan mucho más rápido. Entonces, eso también obviamente está entrando en nuestro cuerpo y justo por lo que dices, resulta que todo lo que comemos, y cuando hablo de lo que comemos, hablo de las cosas, por ejemplo, que nos inflaman, todo lo que son azúcares, ultraprocesados, harinas, colorantes, eso entra pues a través de lo que comemos y a través de lo que nos untamos en el cuerpo, o sea, todo lo que entre por nuestra piel también está pasando el mismo proceso. Entonces entra a nuestro organismo, llega hasta nuestro estómago y pasa lo que les platicaba, ¿no? Esto inflama y esta microinflamación baja los niveles de defensas, porque el 60% de nuestro sistema inmunológico se produce en nuestra microbiota. Entonces, esto baja el sistema de defensas, lo que hace que nuestro intestino se vuelva más permeable y por estas pequeños orificios se filtren sustancias tóxicas que no deberían. Por eso hoy incluso también se están prohibiendo cierto tipo de alimentos en los colegios, por eso las vacunas están también generando mucha polémica porque pasa lo mismo. Entonces genera microinflamaciones, pero también hay algo muy importante. Resulta que nuestro intestino y nuestro cerebro se conectan por un nervio que se llama el nervio vago. Yo digo que es un nervio bien chismoso porque se llama vago porque anda vagando por todos los órganos, es el más largo, entonces pasa por nuestro intestino, pasa por nuestros pulmones, pasa por nuestro corazón, hasta que llega al cerebro. Y es el encargado de informar cómo está la situación de nuestro estómago. Y viceversa, también es el encargado de informarle, porque la información es bidireccional. Entonces también es el encargado de informarle cómo anda acá todo en nuestro cerebro a nuestro estómago. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando nosotros
tuvimos alguna situación, por ejemplo, algo que te asustó, ¿dónde lo sientes? Pues decimos, ay, sentí un hueco en el estómago, ¿no? Sentí un hueco, me dolió el estómago, me dio diarrea del susto, ¿no? Hacemos eso. O estás enamorado y dices, ay, siento maripositas en la panza porque sientes esa emoción. O es tu primer día de clases en algo y dices, ay, siento como esa emoción y la siento en el estómago por esta comunicación, ¿no? El cerebro está procesando algo como padre, como bonito, como feo, o a veces como terrorífico, y entonces pasa a nuestro estómago. Y viceversa también sucede. Resulta que nuestro estómago tiene neuronas. Entonces, estas neuronas se encargan, uno, de mandarle instrucciones a nuestro estómago de lo que tiene que hacer directamente, sin pasar por las neuronas del cerebro. Pero también se encarga de algo súper importante. Se encarga de producir neurotransmisores que son súper importantes para sentirnos en bienestar. Resulta que nuestra microbiota tiene agentes buenos y malos, tiene cepas, y estas cepas se encargan de producir estos neurotransmisores que son químicos que necesita nuestro cerebro para mandar señales a otra, de célula a célula, de que está contento, de que está triste, de que algo le gusta, de que algo no le gusta. Entonces, si nuestra microbiota está en equilibrio, ¿qué hace que la microbiota pierda el equilibrio? El equilibrio se pierde por el tipo de alimentos, por el cortisol alto, por sustancias químicas que entran en nuestro organismo. En fin, son varias las cosas que hacen que nuestra microbiota se desequilibre. Por ejemplo, el uso de antibióticos no regulados. Por eso, si se fijan, hoy en día muchos pediatras, no sé si les ha pasado, pero muchos pediatras ya se tardan mucho más tiempo en recomendar un antibiótico a un pequeñito porque justo por esta información. Las abuelitas que dicen, ¿no? De, no, pero es que no puede ser posible ya que le dé el antibiótico si ya van 3 veces y sigue enfermo. Yo a la primera le daría el antibiótico, justo porque hoy se conoce esta información. Te desequilibra la microbiota, la daña por completo, se queda como vulnerable y entonces deja de producir estos neurotransmisores que son acetilcolina, dopamina, GABA, serotonina. Y seguro alguna vez en química escucharon estas sustancias porque son las hormonas de la felicidad. Así como el cortisol nos ayuda a regular nuestros niveles de estrés y nuestra capacidad de defendernos y de sobrevivir, estas hormonas son súper importantes porque son estabilizadores del sueño, nos ayudan a sentirnos emocionalmente tranquilos, a ser mucho más receptivos, a tener mejor memoria, concentración, a sentirnos contentos. Lo que son especialmente la dopamina y la serotonina hacen que nosotros podamos sentirnos felices. O sea, ¿tú imaginas esto? A veces vemos a la gente que está muy de malas. Yo digo, si tan solo supiera que si come otras cosas y se suplementa, podría cambiar su estado de ánimo, porque hasta con eso nos ayudamos. Guau. O sea que hay ciertos alimentos que nos pueden ayudar a sentir mayor bienestar, ¿eso es lo que estás diciendo, Cris? O sea, la Ujú. dona con el chocolate caliente, no, Eso que no. parece que nos hace felices solo es un instante que termina pronto, pero no, lo que realmente nos da un bienestar duradero, pues obviamente son las frutas, las verduras, todo lo que ayuda a que nuestra microbiota esté en equilibrio, todo lo vivo, ¿no? Todo, el que no consumamos azúcares, el que no haya en nuestras dietas tantos alimentos ultraprocesados. Y algo también muy importante, como les decía, como ya nuestros alimentos no tienen la calidad que tenían antes, pues obviamente hay que echar mano de la suplementación. Eso también es cierto, ¿no? Y pues obviamente de suplementos de buena calidad. Ándale, ese se me hace un tema muy importante porque justo platicaba el otro día con una persona que se ha estado como enfermando recurrentemente y le decía yo, a mí me parece que te hace falta suplementarte, ¿no? Porque no es normal que cada rato como gripa y alergia y esto y lo otro y ya sabes, ¿no? Y me decía, es que si me suplemento, yo me tomo no sé cuántas vitaminas diarias, ¿no? Yo decía, es que a lo mejor ahí hay algún tema con respecto a esto de la suplementación. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Cris? Pues en qué fijarse cuando nos suplementamos. Súper importante. A mí también me pasa mucho que me dicen eso, de que bueno, pero es que ya en el súper compro mi omega. No, pero tienes que fijarte en dos cosas principalmente. Una, que tengan nanotecnología, es decir, que sean biodisponibles. ¿Y esto a qué se refiere? Que se fragmente
en partículas súper pequeñitas para que pueda llegar hasta la mitocondria, que es la que le da energía a nuestra célula, y entonces realmente se produzca lo que conocemos como nutrición celular. Porque si eso no está pasando, si tus suplementos no son biodisponibles, si no están fragmentados en partículas mínimas, lo único que va a pasar es que vas a tomar un suplemento y así como lo tomas, lo desechas en la orina. ¿Por qué? Porque no son biodisponibles. Entonces, eso es un elemento súper importante. Y hoy en día también importante, otra cosa a tomar en cuenta en la suplementación, es que que tengan adaptógenos. ¿Por qué? Porque los adaptógenos hoy se ha descubierto que nos ayudan justo a regular nuestros niveles de estrés. Y el estrés es la enfermedad del siglo. El estrés es lo que nos lleva a miles de padecimientos en todos los sentidos. Y entre otros, ¿no? Como también los niveles de azúcar por el tipo de alimentos que consumimos, pero nos va a ayudar muchísimo a regular. Los adaptógenos se llaman adaptógenos porque justo eso, se adaptan a cada necesidad de cada cuerpo. O sea, aquí todos los que estamos aquí conectados, María José, Patti, Clau, todos tenemos necesidades diferentes. A lo mejor tú eres de presión muy alta, yo soy de presión muy baja. Entonces, lo que el adaptógeno va a hacer es que va a elevar mi presión si es muy baja y viceversa en otro caso. Entonces, creo que también eso es lo muy interesante de utilizar adaptógenos. Entonces, si tú me preguntaras a mí, ¿qué es lo más importante a la hora de suplementarse que contenga estos dos? Y obviamente todas las regulaciones, ¿no? Que está ante COFEPRIS, que no se prueben animales, que también está avalada ante la FDA. Obviamente también todo eso pues es súper importante. ¿Qué es eso de los adaptógenos, Cris? ¿Son como hierbitas o raíces o qué son? Son raíces de plantas y hongos. Les cuento un poco de esto. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se quería que los soldados que iban a la guerra aguantaran más los niveles de estrés, pues todo lo que iban, imagínate, estaban sometidos a estrés constante y además sometidos a un nivel de situaciones psicológicas que necesitaban que ellos pues, pudieran como tolerar todo lo que tenía que ver con el trauma postraumático, con niveles de rendimiento físico también. Entonces descubrieron que estas raíces, que principalmente son orientales, en su momento provenían de lugares orientales, ayudaban al organismo a que justo se recuperara mucho más rápido, que tuviera esta reparación mucho más rápida y entonces los soldados, aunque no durmieran bien, aunque tuvieran altas jornadas de trabajo, estuvieran alertas, porque pues el cansancio ya sabemos lo que hace, y además que también pudieran regular sus niveles de estrés y de cortisol en el cuerpo para que pudieran también estar mucho más, pues sí, alertas y menos no susceptibles a todo lo que vivían. Entonces, a partir de esta época se empiezan a poner de moda y hoy en día están muy de moda justo por eso, porque pues si estamos con altos niveles de estrés, pues estas plantitas, raíces naturales, que eso también es muy interesante porque es cambiarle como el chip a nuestra cultura. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué haces? Bueno, ¿qué hacías antes de conocer todo esto normalmente cuando te enfermabas? ¿Con quién ibas? Pues el doctor y órale, Con el medicina. doctor. Exacto. El doctor, ¿qué es lo que te dice? Revisa tus síntomas, no le importa el origen de tus síntomas y te da un medicamento. Ese medicamento que te apaga el síntoma, pero no precisamente que lo sane de raíz. Entonces te apaga el síntoma, pero ¿qué pasa? Que ese tipo de medicamentos utilizados a largo plazo tienen consecuencias secundarias que muchas veces ni leemos ni nos damos cuenta. Y esto hace que nosotros a la larga tengamos que consumir otro medicamento ahora para el hígado, ahora para los riñones, y lo único que hacemos es nutrir la farmacéutica, este ciclo vicioso que no termina. Pero en cambio, con los adaptógenos y con todos estos suplementos que son de origen natural, lo que hacemos es que volvemos a nuestra naturaleza y entonces volvemos a lo natural para justo romper con este ciclo que nos daña por completo y que diferente que a los medicamentos tradicionales, la medicina tradicional, lo que hace un adaptógeno, por ejemplo, una raíz, la cúrcuma, todo lo que conocemos, es que va a ayudar a sanar de raíz a tu organismo porque va a ir justo a esos lugares en donde tienes una patita coja, ¿no? Que genéticamente incluso ya venimos con ciertos padecimientos distintos en cada organismo. Wow. Son dos conceptos principales que nos acabas de compartir, lo que es la nanotecnología, como en este proceso de
cuáles de esos suplementos realmente me van a ayudar, ¿no? Y me van a hacer un cambio. Y nos hablas de la nanotecnología y los adaptógenos. ¿Hay alguna marca que tú recomiendes, Cris, y por qué? Sí, yo recomiendo la marca de Vital Health y la recomiendo pues justo por esto, porque son suplementos que contienen adaptógenos, que tienen ingredientes de alta calidad, que son traídos de Alemania, de donde se tengan que conseguir para obtener la mejor calidad y que también contienen adaptógenos, que están regulados por COFEPRIS, que están regulados por la FDA, son suplementos que se distribuyen en Estados Unidos, en Canadá. Ya sabemos nosotros todo lo que te piden cuando se trata de entrar en estos mercados. Entonces, pues de entrada la seguridad de saber que estoy dándole un suplemento de calidad. Y por ejemplo, pienso en el omega. El omega 3 decíamos hace rato, pues lo puedes encontrar en el súper, pero ¿cuál es la diferencia entre ese omega que encuentras en el súper, o muchos omegas, no quiero decir uno en específico, y el que tenemos en Vital Health? Resulta que el omega viene de pescados, viene de salmón, de atún, de pescados que vienen de aguas profundas, pero muchos de ellos ya no vienen de aguas profundas. ¿Y qué pasa? Si estos pescados no vienen de aguas profundas, pues va a pasar lo mismo, que va a estar lleno de metales pesados, porque hoy nuestros mares están llenos de metales pesados. Entonces, ¿qué va a producir esto? Esa misma inflamación que te platiqué, que nuestros niveles de defensas estén bajos y toda la cadenita que te acabo de platicar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros consumamos un suplemento, por ejemplo, el omega 3 de buena calidad, porque tienen que ser pescados de aguas dulces y de aguas profundas. Eso es difícil encontrarlo. De aguas dulces o aguas profundas. Wow, fíjate que ahorita que tocas el tema del omega 3, justo escuchaba yo el impacto que tiene el omega 3 en los temas de depresión y en los temas, todos estos temas de trastornos mentales. Eh, ¿qué nos puedes compartir? Porque yo antes tenía el concepto como que el omega 3 yo lo relacionaba 100% como con triglicéridos y colesterol, ¿no? Hay que tomar omega para los triglicéridos, ¿no? Pero escuchando este concepto del impacto, incluso cómo puede el consumo de un omega de alta calidad, como tú lo dices, Cris, cómo puede sacar adelante a una persona de temas de depresión, ansiedad, todo eso, me pareció espectacular. Entonces, siendo un omega de alta calidad como el que nos estás recomendando, ¿cómo funciona? ¿Qué tiene que ver el omega con esto de depresión, ansiedad, todo eso? Eso es súper importante, efectivamente, en temas de depresión, de ansiedad, autismo, un alimento, bueno, en este caso un suplemento necesario e indispensable es el omega 3, porque resulta que el 60% de nuestro cerebro está hecho de ácidos grasos. Entonces, ¿qué mejor que darle un ácido graso de excelente calidad? Y también es conocido como uno de los mejores antiinflamatorios. Entonces ayuda a desinflamar. Y si te acuerdas que yo te platiqué que todo lo que entra a nuestro cuerpo, metales pesados, alimentos ultraprocesados, por ejemplo, metales pesados, ¿dónde encontramos? Y esto es muy importante. En todo, resulta que ya el shampoo que utilizamos, la crema que nos ponemos, lo que inhalamos cuando vamos, por ejemplo, a poner gasolina, parece que está en el ambiente y no pasa nada, pero es todo eso lo está recibiendo nuestro organismo. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de metales pesados. ¿Y cuál es el tema de los metales pesados dentro de nuestro cuerpo? Que son de muy difícil procesamiento. Entonces, tardan muchísimo tiempo en salir de nuestro cuerpo, lo que genera inflamación. Hoy en día, y siempre me escucharán decirlo, lo que estamos buscando, tanto desde mi ciencia, que es la psicología, como también en todo lo que tiene que ver con nutrición, estamos buscando desinflamar, porque es el como origen de muchos padecimientos. Y hábitos de comida, hábitos de conducta, todo esto, muchas cosas nos están inflamando. Entonces, el omega 3 es lo mejor que tú puedes encontrar. O sea, si a mí tú me preguntas cuál es un básico en tu canasta de la semana, es el omega 3. Eso nunca puede faltar en tu organismo literal ni en tu casa. Y tú me vas a decir a lo mejor, oye, ¿y a qué edad es lo más recomendable? Desde los niños chiquititos de 2 años, bueno, que te dé permiso tu pediatra, hasta los ancianitos, porque los ancianitos también necesitan mucha producción en su cerebro. Por eso surge todo lo que es Alzheimer, Parkinson, demencia senil. Entonces necesitan también nutrir su cerebro para que puedan seguir funcionando en temas de memoria, concentración, coordinación, todo esto. Entonces sí, es muy Híjole. importante porque lo dices, ¿no? Bien, lo asociamos a triglicéridos, a cuestiones meramente fisiológicas,
pero también tiene que ver con nuestra psicología, ¿no? Sí, súper importante Y este qué alimento. maravilloso escuchar que desde niños, o sea, como bien decías hace rato, Cris, tanto diagnóstico que hay hoy con los niños, ¿no? De una y otro tema, hiperactividad y autismo, etcétera, etcétera, que dices, con ese desconocimiento de que podemos ayudarlos, ¿no? Con algo como el omega, o sea, son temas que antes pues no se conocían, pero que hoy ya está la información ahí, ¿no? Ya está sobre la mesa y que ya pues es decisión obviamente de cada padre de familia el acercarle a sus chiquitos, ¿no? Es nuestra responsabilidad nosotros que ya estamos adultos, pero con los chiquitos es de los papás el que les den los omegas, ¿no? Y la suplementación adecuada. Y bueno, Cris, impresionante información, creo que nos puede servir muchísimo a todos para realmente acercarnos cada vez más a estar en este bienestar que, como bien lo comentabas en un principio, pues, a lo mejor no es el 100 en todas las áreas, pero sí cada vez poder estar más cerca. Y te escucho con tanto conocimiento y con tanta vivencia de esto, que me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu primera aproximación a este tema? Porque te escucho y bueno, yo ya quiero así tirar toda la chatarra que tengo y ya me suplemento, pero ya quiero, ¿sabes? O sea, ¿cuál fue tu primera aproximación? ¿Cómo ha pasado esto para ti de manera personal? Fíjate que hace aproximadamente como ya 5 años y medio, fui diagnosticada con depresión profunda. Y si bien, pues fuera de mí, ¿no? O sea, fuera de lo químico, yo, pues todo estaba relativamente bien, ¿no? Siempre con trabajo personal que hacer, pero estaba bien. Entonces, cada vez me sentía más mal, cada vez me sentía más mal. Y la verdad me rehusaba yo a buscar un psiquiatra, porque no sé si ustedes sabían, pero luego los psicólogos tenemos cierta resistencia a tema de psiquiatría porque no nos gusta el tema, bueno, o por lo menos a mí, y he escuchado a muchos colegas que decimos, no, es que el tema de medicarte, porque luego entonces eso se vuelve como una dependencia total, te sientes mal y otra vez quieres la pastillita, y yo escuchaba eso, y yo decía, es que no, o sea, no puede ser posible que con herramientas psicológicas no lo esté logrando. Pero llegó un punto en el que me sentía ya tan mal, o sea, sí me acuerdo perfecto que yo veía a la gente y como una sensación que tenía muy particular era como de, yo quiero volver a sentir ese bienestar y esa felicidad y ya no lo podía conseguir yo sola. Entonces me rendí y decidí acudir con el psiquiatra y la buena noticia de todo esto es que llegué es uno de los psiquiatras más reconocidos aquí en Querétaro, aquí tienen su casa, yo aquí vivo, y llego con él y me dice, mira, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu alimentación. Me dijo, todo tiene que cambiar, porque no puedes volver a consumir, casi no lo consumía, pero todavía un poco, tema de harinas, todo lo que son harinas y azúcares hace mucho daño a todo lo que tiene que ver con padecimientos como acabas de decir, depresión, ansiedad, autismo, Alzheimer, Parkinson. Eso es lo primero que tienes que hacer. Muchos alimentos verdes. Tienes que empezar a consumir muchísimas espinacas, todo lo que sea verde, ese va a ser tu mejor aliado y el mejor como indicador, el color. Después de eso me dijo también, algo que no debe de faltar nunca es el omega 3. Tienes que empezar a suplementarte y esto va a ser de cajón para toda tu vida, dosis extras. Si la gente comúnmente se toma a lo mejor 2 cápsulas, tú tienes que tomar aproximadamente 4 cápsulas en el día. Después de esto también me dijo, y ahí fue la primera vez que yo escuché el tema de adaptógenos. Dice, y también tienes que empezar a consumir adaptógenos porque hoy hay investigaciones que sugieren que ashwagandha, reishi, todas estas cosas ayudan a relajar y a bajar los niveles de estrés que también están asociados con el tema, lo que les decía al principio, ¿no? Si el cortisol ya está si ya te quemaste el cortisol de haber vivido en tanto estado de alerta constante en tu vida, pues ya estás depresivo, no tienes ganas de nada, entonces para que te vuelva a ayudar a regular el cortisol y puedas sentir más energía nuevamente. Entonces, es así como yo me empiezo a aproximar a toda esta información. Empiezo también a saber que la microbiota era importante. Me dijo algo que también tiene que ser un básico, y esto también para todos ustedes, eso tomen nota, es tomar prebióticos y probióticos. ¿Por qué? Porque los probióticos van a ayudar a que tu intestino, a que tu microbiota esté en equilibrio, a eso que te platicaba, que no se quede como tan vulnerable, porque tenemos cepas buenas y cepas malas que se están combatiendo unas a otras todo el tiempo, pero cuando nosotros tomamos probiótico, está en equilibrio.
que es lo que siempre está buscando el organismo, y hace que no te enfermes, que produzcas estas sustancias que te platiqué hace ratito. Entonces, esos fueron como los básicos y así fue como yo entré como en todo esto, que ya pues es otra como parte de la psicología. Wow, qué maravilla, Cris. La verdad es que, híjole, yo tengo así tomado aquí muchas pepitas de oro y de verdad que me da mucha esperanza el poder compartir con esto para que muchas más personas puedan regresar a tener este bienestar o experimentar cada vez mayor bienestar en su vida, ¿no? Se me hace algo hermoso porque es un hecho que hay como esta gran epidemia, ¿no? De depresión y todos estos temas de ansiedad, estrés y tal. Entonces, bueno, pues ya estamos terminando. Tenemos por aquí Teresa Flores. ¿Me podrían compartir cómo puedo ver más podcasts con ustedes? Claro que sí. Por ahí en Spotify y en YouTube está Vitalízate, conviértete en una persona vitamina. Ahí lo encuentran. Hay ahí algunos capítulos, algunos episodios ya grabados con Cris, con Luis Estefan y algunos otros por ahí también grabados con Siria y una servidora. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí de las personas que están aquí presentes antes de ya cerrar este episodio. Yo creo que todos estamos pasmados con la información, Cris. Yo creo que todos estamos pasmados. No hay ninguna pregunta por ahí antes de cerrar. Bien, Cris, pues no sé si quieras cerrar con algo. Dice Ya Pati, voy. excelente información. Recógeme los No juguetes, sé si son tres, quieras el cerrar bebé, la cuchara, y las... con algo, Cris, ya para despedirnos de este episodio. Sí, no, es que estaba intentando yo cerrar el sonido, pero no, eres tú la que la puede cerrar. Ya, perdón. Pues simplemente decirles, efectivamente, como tú lo estás diciendo ahorita, a veces creemos que para ser felices tenemos que tener un coche nuevo, una casa nueva, mil cosas, ¿no? Que están fuera de nosotros. Y es tan sencillo como a veces simplemente cambiar nuestros hábitos de nutrición. Y no solo de nutrición, también nuestros hábitos de pensamiento. Luego podemos hacer un podcast de cómo cambiar esto, cómo resetear tu mente, porque también hay formas para cambiar el tipo de pensamientos, para dejar de generar tantas sustancias nocivas en nuestro organismo y dejar de enfermarnos. Pero también es cierto que la forma en cómo estamos comiendo hoy, ustedes tan solo piénsenlo y con esto quiero retirarme para que se queden como en esta reflexión. Claro, si los gobiernos, si el mundo mantiene a la gente enferma, ¿no? Que a través, ¿cómo la enferma? A través de los alimentos, pues entonces no tenemos tiempo. Alguien enfermo no tiene tiempo de quejarse, no tiene tiempo de exigir sus derechos, no tiene tiempo de decir, oye, no, eso que estás diciendo no es. Entonces, ¿qué pasa? Que esa forma sutil en la que muchas veces en los gobiernos, ¿no? Nos enferman a través, antes era a través de la educación, hoy también, ¿no? Colado a través de los alimentos, que finalmente también es educación porque como lo decías, fuimos educados de una forma, a comer de una forma, y hoy estamos buscando cambiar todos esos hábitos y transformar. Entonces, que no lo echen en saco roto, que de verdad sé que a veces por el tipo de vida que llevamos, los estilos de vida tan acelerados, pues lo primero que encontramos, pero hay que buscar no ser tan reactivos y también tomar la decisión de qué comemos desde que nos vamos a dormir. Yo desde un día antes estoy, bueno, mañana qué voy a descongelar, qué vamos a comer, voy a comprar aquí, voy a hacer esto. ¿Para qué? Para que no me agarre así en prisas y tenga que comer cualquier cosa, ¿no? Wow, otra pepita de oro. Planeamos los alimentos desde el día anterior. Cris, pues muchísimas gracias. De verdad que yo creo que esto ha sido información de muchísimo valor y a final de cuentas, claro, o sea, puede ser información valiosísima, pero si no la llevamos a la práctica, pues ahí se queda nada más, ¿no? Yo creo que tenemos, después de escuchar todo esto, tenemos la responsabilidad muy grande, una, de empezar a hacer cambios y pueden ser cambios tan sencillos como la respiración, como nos decía Cris hace un rato. Ya se va a quedar por ahí pendiente el de cómo vamos a resetear nuestra mente. Cris, nos lo dejamos ahí pendiente para agendarnos otro episodio y ahí les avisamos con mucho gusto. Pero bueno, podemos empezar a hacer cambios tan sencillos como eso, ¿no? Empezar a poner atención a nuestros pensamientos, empezar con la respiración y empezar a hacer esos pequeños cambios que nos comentó ahorita Cris, como pues ponerle más verde a la comida, ¿no? Quitarle más al azúcar y los carbohidratos, ¿no? Fue lo que dijiste. O sea, como empezar a hacer esos pequeños cambios que nos pueden llevar a tener mayor bienestar. Entonces nos llevamos la responsabilidad de empezar a hacer un pequeño cambio, a lo mejor cada día, y
llevarle esto a más personas también. Si ya tenemos esta información en las manos y podemos llevarle esta bendición de estar mejor a otras personas, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y si tú tienes como esa pregunta de, bueno, ¿y ahora cómo le hago para estos adaptógenos y nanotecnología? Pues comunícate con cualquiera de las personas que te invitó a escuchar este podcast y para que empieces también a hacer ese cambio. Entonces, gracias a todos, Cris, gracias, gracias, gracias infinitas por este tiempo. Gracias a todos. No sé si había otra preguntita por ahí. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar. Y bueno, muchas bendiciones y seguimos pendientes. Por ahí les vamos a mandar a compartir la grabación de este podcast para que lo tengan y puedan compartirlo también. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bye bye. Gracias.